¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un poquitito, unos minutos atrasados, pero ya estamos aquí para compartir una palabra que estoy seguro va a ser de bendición. ¿Cómo han estado? Un gusto verlos, un gusto... Bueno, no los veo, pero espero que me vean a mí. Qué bueno que un día más podemos estar juntos a través de esta plataforma y poder compartir también lo que Dios creo va a bendecir tu vida a través de esta palabra. Quiero tomar un momento para orar, para bendecir a cada uno de los que están conectados, aquellos que se van a ir conectando luego, para que Dios nos guíe en una palabra específica y que Dios pueda ser el que hable a través de esta palabra a tu corazón. Padre, te doy gracias, gracias por este día, gracias por la vida, gracias porque podemos compartir esta palabra con mis hermanos, mis amigos que están conectados, aquellos que están necesitando una palabra de parte tuya en esta hora, que pueda ser la palabra que cambie la manera de pensar de cada uno de nosotros y podamos calibrarnos contigo en lo que tú quieres para nuestras vidas. Te agradecemos por este día, por la vida, por todo lo que tú nos has dado, porque ha sido bueno y porque nos regala salud y podemos estar compartiendo este tiempo también con nuestros amigos a través de esta plataforma. Los bendigo y que tu presencia esté con cada uno de ellos en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hay un tema que quería compartirles el día de hoy. Muchas veces cuando estamos en actividades de iglesia, de trabajos, hay algo que necesitamos hacer para justamente llegar a aquellas personas que están necesitando de algo de parte nuestra o algo así. Y hay una anécdota que les quería compartir el día de hoy que justamente refleja el tema que les voy a hablar a continuación en unos momentos. Es algo que leí, me gustó la forma de hacerlo, la forma de expresarlo y creo que puede servir muchísimo para el día de hoy. Se trataba de un rey que trató de recopilar o sintetizar en una sola palabra, justamente la palabra es la que le quiero hablar el día de hoy, pero este rey trató de sintetizar en una sola palabra lo que es más importante y necesario para la humanidad, que al mismo tiempo fuera tan sencillo de hacer que todos pudieran ponerlo en práctica, que además hiciera sentir bien a todos, que permaneciera en el tiempo y el espacio como algo sin lo cual no se podría vivir y felicidad, vivir en paz y felicidad, que fuera tan especial que el que lo hiciera se sintiera como un rey y el que lo recibiera se sintiera como un príncipe. Así que, llegado el día, congregó a toda su corte de ministros, consejeros, y extendió la invitación a los sabios, filósofos, políticos de oficio, aquellos que no tenían oficio, catedráticos, filólogos, teólogos, religiosos, y a todos aquellos que pudieran hacer un aporte significativo para lograr tal objetivo, esto que se había empeñado el rey de hacer. Así le hizo la primera reunión constituyente, de que se tenga conocimiento, y comenzaron los acalorados debates, y por supuesto cada uno hacía una lista de palabras de acuerdo a su capacidad intelectual o de acuerdo a su profesión, perdón, para elegir todas o una sola palabra, la que pudiera justamente caber en lo que el rey estaba exigiendo en este momento. Así que la lista más larga fue la de los filósofos. Tenían el problema de que solo ellos entendían lo que decían, siendo despedidos por ininteligibles. Después estaban los políticos, pero como buenos demagogos, vaya, entre comillas, charlatanes, fueron eliminados acusados de intereses personales. Los sabios siguieron luego, pero por su lenguaje un poco abstracto y teórico fueron descartados también del certamen o de la cuestión esta que tenía el rey. Continuaron luego los consejeros, pero por su carácter adulador y lisonjero fueron excluidos también. Después vinieron los catedráticos con sus humos de eruditos y sábelo todo, pero no cayeron bien, siendo invitados a abandonar el recinto también después de ellos. Continuaron los filólogos, o sea, los gramáticos,
pero con su verborrea especulativa y altisonante fueron rechazados también, igual que los anteriores. Enseguida le tocó el turno a los teólogos, pero su terminología grandielocuente les impidió ser comprensibles y también tuvieron que abandonar la disputa. A continuación recibieron el turno al bate los religiosos, pero su posición a ultranza y tercos los eliminó también y no pudieron seguir más. Y así desfilaron especialistas en las diferentes ramas de la ciencia, del arte, la literatura, pero cada uno lo reducía a su entorno, siendo catalogados de fantasiosos. Fueron así separados. Y después de meses de estériles discusiones, de acalorados debates y de enfrentamientos un poco procaces, el monarca, desalentado, llegó a la devastadora conclusión que era imposible lo que se había propuesto. Recuerden, era una sola palabra que involucre todo lo que les planteé al principio. O sea, durante este interminable tiempo, el más abnegado mayordomo del rey había estado entrando y saliendo para atender los requerimientos de su señor. Y se había aprendido de memoria la causa y la razón para tan inusual cónclave. O sea, había escuchado todo lo que se había hablado con toda esta gente que había entrado y pasado frente al rey. Este hombre era un esclavo, era un analfabeto que había sido elegido solo por su singular tamaño, esbelta figura y por sus ademanes elegantes, pero el atributo que más sobresalía era su humildad, la humildad que este hombre tenía, seguido por su deseo de servicio abnegado y ya prácticamente aquel espléndido y suntuoso lugar de reuniones quedó vacío, quedó desolado. Así que este mayordomo permitió al rey dirigirse a su súbdito, preguntándole: ¿qué piensas? El nombre del esclavo era Cotocumba, así que le dice: ¿qué piensas, Cotocumba, de lo que hemos discutido por tanto tiempo y sin éxito? O sea, frente a él no había otra persona con quien poder conversar. A lo que él responde con la cabeza inclinada, un poco dudoso, un poco apesadumbrado, y sin atreverse a mirarlo a los ojos del rey, y le dice: servir, servir, majestad. Creo que servir es la palabra. Y el rey exclama: lo encontré, he resuelto mi mayor problema existencialista y el más grande enigma de mi vida. Servir es la palabra, esa es la palabra que estaba buscando, dijo el rey. Así que llegamos a la conclusión que no son los conocimientos los que nos hacen grandes, sino la práctica de la mayor virtud humana, que es servir. Y hoy les quiero hablar justamente de esto que muchos disfrutan al hacerlo. Otros tal vez no tanto, pero tienen un instinto que los lleva a eso, justamente a servir. A servir en cualquier actividad, ya sea en iglesia, en servicios religiosos o en cualquier actividad secular. Hay mucha gente que se siente orgullosa de servirle a una persona o a una empresa que según su juicio es muy grande o importante. Por ejemplo, servir al presidente de su república o a un alto mandatario, para ellos sería lo máximo que puedan hacer en su vida. Y una forma de expresar amor a Dios o a cualquier otra persona es a través justamente del servicio. Dios da honra al que sirve y sigue a Jesús. En San Juan capítulo 2, versículo 26, encontramos justamente: si alguno de ustedes quiere servirme, dijo Jesús, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los premiará. Así que para servirle a Dios tenemos que obedecerle. No hay otra razón, otra causa, otra plataforma para hacerlo. Pero ¿cuál es la recompensa de hacerlo? Justamente con lo que acabamos de leer, que estaremos a donde Él esté. O sea, estaremos en lugares o en una posición elevada con Él. Algunos dicen: es que yo, le voy a ser honesto, yo a Dios lo puedo servir y haría todo lo que Dios me pida que haga. Pero a ese hermano que es mi líder, a la persona que está encargada, o a mi jefe, o mi patrón, o a la persona que tengo por supervisor, es muy difícil, le voy a ser honesto, no soporto a esa persona. Ahora, ¿qué tal si Dios te lo puso a propósito a ese hermano, o a esa persona, o a ese jefe, o a ese patrón, para ver si pasas la prueba, si pasas el test?
Nosotros los que servimos a Dios debemos saber que hacerlo es un gran privilegio, porque Él no es cualquier persona, es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso el tener la oportunidad de servir en algún ministerio no es un juego. No puedo dejarlo y tomarlo cada vez que yo quiera, como cuando nos cambiamos de una camisa o una muda de ropa. El servir en forma magistral, dijo alguien, es privilegio de seres nobles y extraordinarios. Ahora, ¿qué es servir? ¿Qué es servir? Simplemente ayudar a otro cuando lo necesita. Y en esto el terreno es bastante ancho, bastante espacioso, porque existen múltiples maneras de hacerlo, por lo cual no hay excusa verdadera para decir, es que yo no encuentro dónde puedo servir, en qué puedo servir. Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos de cómo servir en la iglesia. La oración intercesora es un servicio, es a quien se lo hacemos, lo hacemos por la persona o por las personas por las cuales estamos, aquellas que estamos intercediendo para que el Señor le supla alguna necesidad. Eso es un servicio, orar por alguien que está en necesidad, interceder sería la palabra. Predicar es un servicio, o es servir también. Somos instrumentos de Dios para sus propósitos. O sea que por lo cual servimos a Dios y al mismo tiempo usamos el mensaje para que otros conozcan el Evangelio y al único Dios verdadero, por lo cual servimos a las personas, de manera que cuando predicamos o le hablamos a alguien otro, matamos, por así decirlo, dos pájaros de un solo tiro. Servimos a Dios, pero también servimos a los hombres, porque le estamos trayendo un mensaje de parte de Dios. Ahora, el servicio es el peldaño más alto de la escalera del éxito y constituye, yo creo, una realización plena de un ser humano. De manera que quien no sirve, dijo alguien, verdaderamente no sirve. Jesucristo terminó un debate que se originó, no sé si recuerdan, en sus más fervientes seguidores, sobre quién de ellos tenía méritos para ser el mayor. ¿Recuerdan la historia? Y Jesús declaró, el que quiera ser el mayor entre ustedes, muchachos, sea el servidor de todos. San Marcos capítulo 9, verso 35. O sea, el servir es exaltado como una de las mayores virtudes que adornan al ser humano. Y como el peor defecto, yo diría, y debilidad si carece de la capacidad, si no lo haces, si no sirves, estás haciendo, te está faltando algo en la vida. Así que servir es una cualidad que está revestida de la humildad, por así decirlo. Por lo cual la persona humilde se da a conocer no porque diga, yo soy humilde, sino porque lo demuestra en la práctica. ¿Cómo? Sirviendo a su prójimo. Ahora, Jesucristo, el mayor hombre que ha pisado la tierra, él aseguró que no vino a que le sirvieran, sino que recuerdan a qué, él dijo que yo vine a servir. Y la pregunta mía que yo siempre me hago es, si el Hijo de Dios, por quién, en quién y para quién fueron creadas todas las cosas, tiene el servicio como algo grande y especial, ¿no creen ustedes que debiéramos los que, por ejemplo, los que somos seguidores de él, imitarlo justamente en ello? ¿O acaso existe alguna cláusula en la Biblia, en la palabra de Dios, que diga que algunos creyentes están exentos por disposición divina? Jesucristo resumió toda la grandeza justamente de esto en un mandamiento muy práctico. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Eso está en San Mateo capítulo 11, verso 29. Así que la pregunta es, ¿qué hay que hacer para tener paz? Ser humilde. ¿Qué hay que hacer para ser humilde? Servir. Al servir no tienes lugar o no tienes capacidad para ser orgulloso o decir, yo no puedo hacer esta o tal actividad. Así que tú eliges tener paz, ser humilde, servir y ser imitador de Cristo, haciendo justamente esto. Para dar es la mayor manifestación del poder. Y el que sirve, vean esto, el que sirve domina. Cierta vez un periodista le dijo a la Madre Teresa que él no podía hacer lo que ella hacía, aunque, vaya, le pagaran $1.000.000. A lo cual ella respondió, sí, por $1.000.000 yo tampoco lo haría.
Creo que Jesús nos está mostrando que hay una perla, una recompensa por la que vale el esfuerzo hacer todo lo necesario. Así que no se trata de lo que dejamos, sino de lo que hemos encontrado en esto. La expresión más destacada de este don es la que manifestó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Estas son sus palabras acerca justamente de este don en su vida. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Mateo capítulo 20, versículo 28. Así que el servicio es lo más alto en la dignidad de los dones, por así decirlo. Aunque en la escala de valores del hombre el servicio está en lo más bajo, porque díganme si no, si no están de acuerdo conmigo. Cuando vemos una persona que llegamos a un lugar público y está limpiando, tal vez trapeando los pisos o pasando la vacuum, la aspiradora, o haciendo un trabajo de limpieza, decimos, es un sirviente, es una persona que está sirviendo. O sea, como que para nosotros muchas veces, y no me malinterpreten, yo también lo hago, yo limpio, yo paso aspiradora y cuando tengo que hacer cosas lo hago, no tengo ningún problema, pero como que el categorizarlo en una escala regular de los valores, decimos, ese nivel es algo bajo en el servicio, porque está sirviendo. Pero en la escala de cómo Dios valora las cosas, vean, el servicio es lo más alto, repitiendo la frase, en la dignidad de los dones. O sea, el servicio produce satisfacción y crea necesidad. O sea, en otras palabras, nos hace indispensables. Servicio es agregar valor al producto. Servir bien no basta muchas veces. Hay que hacerlo en una forma extraordinaria, con excelencia. Un día estábamos en Houston, en una de las intersecciones, aquí en Estados Unidos, en el estado de Houston, perdón, en la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Y estábamos en una de las intersecciones más principales de la ciudad. Había muchísimo tráfico, así que habían puesto un agente de policía para que dirigiera el tráfico, porque aparentemente se congestionaba de tal manera que no daba abasto las luces del semáforo. Entonces, como que cuando veía que había mucho tráfico de un lado, él dirigía el tráfico y hacía toda su labor de lo que ustedes ya saben cómo es dirigir el tráfico. Pero este agente de policía, era tal la labor que realizaba este individuo, que era para admirarlo. O sea, él tendría que dirigir el tráfico, pero la gente se paraba, se tiraba en los costados y se ahorillaba del camino para mirarlo cómo él dirigía el tráfico. Era extraordinario. Hasta se ponía a danzar, hacía girar el tráfico, mejor dicho, hacía pasar a uno de un lado, a pasar al otro del otro, y lo hacía tan bien, pero con una energía y una expresión tal que la gente lo valoraba bastante, que era lo que hacía, y lo hacía con pasión. Era una pasión la que tenía ese hombre. Creo que era la diversión más grande del día de trabajo. Así que servir es la oportunidad que tenemos para manifestar nuestra auténtica capacidad. Los que han servido en su tiempo han quedado para siempre en la memoria universal de la humanidad. Nuestro mejor epitafio, yo diría, será cuando digan de nosotros, aquí yace un ser humano que sirvió a su tiempo. Dios le ha servido siempre a la humanidad. Cabría preguntarnos, ¿nosotros le hemos servido a Dios? Digo, para colaborar con su creación. Servir con alegría es una forma sublime de amar a Dios, yo diría. Un hombre en una oportunidad se acercó ante una chimenea apagada y le propuso, si tú me das calor, yo te daré leña. Condición que por supuesto resulta un absurdo, pues todo en la naturaleza es una causa de donde surgen los efectos. Yo doy o hago algo y en consecuencia recibo. Y para lograr triunfar en la vida primero tenemos que sembrar las semillas. Si no siembro, no voy a tener la cosecha o las cosas para que pueda recoger de eso. Así que aprendiendo a dar y a vivir de acuerdo con la ruta de la excelencia, la cual tiene muchos senderos, pero un solo destino, ¿que cuál es? Dios. Todo esto nos dirige justamente a Dios. Recuerda que tu vida es un cuento de hadas, dijo alguien, escrito con el dedo de Dios, pero a ti te corresponde hacerlo realidad. Qué verdad tan grande. Como cristianos fuimos hechos para servir a Dios. Creo que es la función. Este es uno de los propósitos de nuestra vida. Siempre que servimos a otra persona, en realidad estamos sirviendo a Dios. Yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, ustedes no me sirven a mí, no vienen a servirles a la gente que estamos trabajando como parte del liderazgo, los ministros. No, los que servimos
o los que sirven lo están haciendo para Dios. Yo lo hago para Dios. Cada uno de nosotros lo hacemos para Dios. Por eso el servir es un gran privilegio, como le puse el título a esta plática, a esta charla. Así que, sirviendo a Dios, no nos podemos olvidar que Él fue quien nos creó en Cristo para poner en práctica las buenas obras que Él mismo había creado. A veces puede resultar difícil servir a otras personas, sobre todo si son personas que tal vez te han herido o no nos caen muy bien. Pero si cambiamos el enfoque con respecto a lo que le dije recién, con el que servimos y realmente ponemos en nuestra mente que a quien servimos es a Dios, entonces, si solamente entonces, no debiéramos tener problemas en dar nuestros corazones para otras personas. Quiero terminar en unas pocas palabras más, pero le quiero expresar esta metáfora. La leí, me fascinó y estoy seguro que va a ser algo que te va a abrir la cabeza. Imagina que Jesús tiene toda tu información, que sí la tiene, y te envía un email, un correo electrónico, diciéndote, fulano, voy a estar en tu ciudad la semana que viene y quiero pasar la semana contigo. Quiero almorzar contigo para que podamos hablar, compartir un momento juntos, hacer toda la rutina normal tuya, pero quiero acompañarte, quiero estar contigo. ¿Te sentirías honrado por la visita de Jesús a tu ciudad y que pasara justamente todo ese tiempo contigo? Pregunto. Así que Jesús cumple su palabra y ya que te dijo que vendría, llega a tu casa, toca la puerta y te dice, yo soy Jesús. Así como te escribí en el email, vengo a pasar tiempo contigo. Es el primer día y vas al lugar donde siempre almuerzas. Ya te conocen porque vas casi siempre al mismo lugar. Así que te sientas en el lugar que siempre frecuentas. Y recuerda, ahora Jesús está a tu lado. ¿Por qué? Porque va a pasar la semana contigo. Pregunto, ¿te avergonzarías de pedir lo que siempre pides? No sé, tal vez lo que bebes, lo que vas a tomar, ¿lo cambiarías por otra cosa porque ahora está Jesús? ¿O actuarías normal porque no tienes nada que esconder? ¿Te medirías con lo que comes? ¿Te cuidarías con lo que miras? Digo, cuando pasa la mesera, ¿se te van los ojos? Si eres caballero. ¿Encenderías un cigarro? Digo, si fumas. Y si no lo haces, ¿por qué? Simplemente es Jesús, es el Señor. ¿Por qué no lo harías? Pero la semana pasada cuando fuiste, lo hiciste. ¿Por qué no lo haces ahora? Ahora terminas de almorzar y le dices a Jesús, tengo que ir a mi trabajo. Jesús dice, voy contigo, recuerda, voy a pasar la semana contigo. Así que dices, bueno, está bien, vamos conmigo. Llegas al trabajo y tienes una forma que te caracteriza cuando entras a ese trabajo. Pregunto, ¿saludarías de la misma manera que la semana pasada cuando fuiste solo? ¿Hablarías con tus compañeros de trabajo lo que siempre hablan? Digo, tal vez sí, tal vez no. Pasas la semana y él sigue en todas tus actividades. Y yo te pregunto, ¿cómo corre o cómo transcurre la semana, cada día de tu vida, pensando que Jesús está contigo? Digo, si tienes actividades tal vez no presenciales en la iglesia y llega el día miércoles como hoy y Jesús te dice, ¿recuerdas que hoy miércoles el pastor va a estar trayendo una palabra a través de Facebook a las 7:30 aquí en California? ¿Qué pasa que no te conectaste? Oh, cierto. Y ahora que está Jesús te conectas. O el jueves, mañana jueves tenemos oración a las 7. Y Jesús está contigo y te dice, ¿te recuerdas que hay oración? Cierto. Así que nos conectamos juntos y estamos en la oración a través de Zoom. Si el pastor lo hace así, yo creo que también lo puedes hacer y apartar ese tiempo para estar en oración. Y como que Jesús te va recordando las cosas o lo tienes en tu agenda, lo tienes agendado y dices, yo soy puntual para cada actividad que promueve mi iglesia. ¿Cómo lo harías si está Jesús contigo? Así que pasa la semana, tienes las actividades de la semana, aunque tal vez no son presenciales, pero son a través de un medio virtual. Y Jesús te dice, bueno, estaré el domingo. Llegó el domingo, estaré el domingo contigo, ya mañana me tengo que regresar para estar con otra persona. Pero hoy domingo estaré todo el día y luego me tengo que retirar. Pero quiero ir a la iglesia contigo. ¿Puedo ir contigo? Te pregunta. ¿Qué le dirías?
Pregunto, ¿te esmerarías para hacer todo bien porque hoy Jesús está, como siempre, está conmigo y me va a acompañar a la iglesia? O como siempre digo, tal vez haces las cosas con excelencia, no te preocupas porque es algo normal para ti. Pregunto, insisto, pregunto mucho hoy porque quiero que te preguntes a ti mismo. ¿Te avergonzarías llegar tarde al servicio? ¿O prepararías todo temprano para llegar a tiempo y que Jesús se admire de tu puntualidad? Sabes que al llegar temprano a las actividades es una decisión simplemente. Es decir, necesito tanto tiempo para prepararme, a esta hora comienza tal actividad, así que yo tengo que llegar a tiempo y saber cuánto tiempo tengo de tráfico, cómo llego y siempre estar. Es una decisión, lo haces, te programas y vas a ver que vas a llegar a tiempo. Es extra, eso es aparte, te lo dije. Pero la pregunta es, ¿lo harías cuando Jesús viene contigo? ¿O por qué lo harías? Y tantas otras cosas más que te podría preguntar acerca del tema si Jesús está contigo. Pero tal vez dirás, bueno, pero no es la realidad, porque Jesús nunca vendría a pasar la semana conmigo. Déjame leerte este versículo y vas a ver cómo te vas a sorprender. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Dios los ha unido, o sea, los ha injertado a ustedes con Cristo Jesús. Y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú aceptas a Jesús como tu personal salvador, Él entra a morar contigo y llegas a ser una persona con Él. Y porque Él mora y vive contigo, tú eres un vencedor y tienes todas las recompensas de las que acabamos de leer en estos versículos anteriores. Así que, a partir de que cuando aceptas a Jesús, Jesús está contigo en cada momento de tu vida. Lo que hagas, lo que dejes de hacer, Él va contigo. Llegas al trabajo, Jesús va contigo. Así que mi recomendación es, pon cuidado cada vez que haces algo. Cuando estás manejando, qué es lo que haces. Cuando estás hablando con otra persona, cómo hablas, cómo actúas, cómo realizas las actividades como servidor o cómo actúas en la iglesia cuando sirves, o si trabajas atendiendo a gente, cuál es tu actitud con aquellas personas que trabajas, y todo lo que estás haciendo a diario. Jesús está contigo y Él te está mirando, Él está contigo. O sea que no es tan ficticio lo que te acabo de decir. Ahora, las palabras servidor y ministro van de la mano, al igual que servicio y ministerio. Si somos discípulos, somos ministros y cuando estamos sirviendo estamos ministrando a otros. Por lo tanto, cada cristiano es llamado a ser un ministro en la familia de Dios. Ministramos a los demás con los dones que hemos recibido de Dios. Y a todos nosotros se nos han dado diferentes dones para que los pongamos al servicio de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8, a todos nosotros nos han dado diferentes dones para que los pongamos al servicio de Él, al servicio de Dios. Algunos, no sé, sirven en la música, algunos otros sirven a Dios en el orden del servicio, otros sirven a Dios recogiendo la ofrenda, los diezmos, sirviendo en la cena, otros sirven a Dios como maestro de los niños, otros servimos a Dios enseñando la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de servir. Pero cada uno de nosotros tiene una función determinada por Dios dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que le podamos servir y sintamos que es un privilegio poder hacerlo. Es así, es un privilegio. No es algo que decimos, otra vez me están pidiendo que haga esto. No, el servir es un privilegio de parte nuestra. No sé si alguna vez te has preguntado por qué no nos vamos al cielo después del bautismo cuando Dios nos perdona nuestros pecados y nos da el Espíritu Santo. Porque Dios quiere que pongamos en práctica justamente esos talentos o los dones y sirvamos a los demás con ellos justamente. Dios quiere usarnos en sus planes y cuenta con que pongamos a su servicio y al de los demás nuestros dones. Recuerda, un cristiano que no sirve, no sirve. No podemos llamarnos cristianos o discípulos si no estamos sirviendo a otros. Esto atenta en contra de Dios y de la misión de Cristo aquí en la tierra. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Así que el servicio es una muestra de amor. Uno de los lenguajes con que nos comunicamos, amor es justamente con el otro es por el servicio. Es el servicio la forma que nos comunicamos.
Cuando servimos a Dios o a otras personas, le estamos diciendo que son aquellos muy importantes para nosotros. Les estamos diciendo que los valoramos y que deseamos lo mejor para ellos. Cristo se entregó a este lenguaje, una muestra de amor, fue sirviendo justamente. Hoy podemos empezar a mostrar nuestro amor por Dios, sirviéndole a los hermanos, a las personas que nos rodean, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a aquellos que necesitan de nosotros. Es difícil al principio, pero una vez que lo comienzas a hacer, el corazón se siente fantástico, se siente realizado, te sentirás muy bien por haber hecho y por hacer aquello que realmente tienes que hacer en la vida. Entonces, para resumir, quiero simplemente mostrarte algunos de los personajes de la Biblia que han servido y han hecho muchas cosas y que tal vez no tenían toda la capacidad para hacer las cosas que tenían que hacer, pero había algo que los distinguía y eso fue el servicio y dar lo mejor a Dios. Así que, ¿qué excusa vas a poner? ¿Qué excusa vas a poner para no servir? ¿Estás muy ocupado? ¿Estás mayor? ¿Estás muy joven? ¿Estás muy niño? ¿Qué excusa vas a poner? Alguien dijo, pastor, pero yo estoy muy ocupado, trabajo muchísimo. Recuerda, Jesús nunca llamó gente desocupada. ¿Recuerdan cuando él convocó a sus discípulos? Todos estaban en actividad, todos estaban haciendo trabajos y lo fue y lo llamó a cada uno de ellos porque los necesitaba. Él necesita gente que ya esté haciendo cosas, no porque estén ocupados, sino porque son personas responsables que están haciendo y empeñados en hacer algo en la vida. Así que, ¿qué excusa vas a poner para no servir? Recuerdan, Abraham era viejo, Sara era estéril, Jacob era inseguro, Lea no tenía ningún atractivo, José fue despreciado, Gedeón era un hombre pobre, Sansón tenía problemas sentimentales, Noemí era una viuda y sin hijos, Rahab fue una prostituta, David y Salomón tuvieron muchísimos problemas familiares, Jeremías tenía problemas con la depresión, Jonás fue rebelde, Juan el Bautista era un excéntrico y solitario, Pedro un impulsivo y sin educación, Marta afanada, Zacarías era impopular, Tomás siempre estaba lleno de dudas, Pablo tenía mala salud, Timoteo era tímido. Dime qué excusas puedes poner tú para no servir. Si Dios usó a estos personajes, también te puede usar a ti y Él me puede usar a mí. ¿No crees? Creo que es el momento para tomar la decisión y decir, Señor, te voy a servir. Los días que me quedan de vida, el tiempo que me queda aquí en la tierra, necesito dar mi mejor. Necesito hacer lo mejor para que otros puedan recibir la bendición a través de mi vida y que yo pueda ser el conducto de bendición a través de lo que pueda hacer. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque nos has permitido poder conectarnos a través de esta plataforma y que podamos comprender la grandeza de servir, como tú lo has enseñado, como tú lo has dicho y como tú lo has expresado cuando caminaste por aquí, por la tierra. Y la mejor experiencia o la mejor forma de expresarlo fue cuando lavaste los pies a los discípulos y le dijiste, el que quiere ser más grande, esto es lo que tiene que hacer, simplemente servir a los demás. Así que queremos tener un corazón humilde, poder servir a nuestra generación, a las personas que lo necesitan y aún los que no lo necesitan, pero hacer cada día nuestro mejor para que podamos expresar y manifestar a través de nuestras vidas lo que tú has hecho y lo que tú nos has enseñado. Que podamos ser obedientes a tu palabra y que podamos estar continuamente con esa pasión, esa energía, esa fuerza de parte tuya y que podamos seguir avanzando en la vida de la manera que tú lo quieres. Por eso, Señor, te ruego por la vida de mis hermanos, los bendigo a todos aquellos que están conectados en este momento, que tu presencia esté con ellos y que tu paz y tu amor pueda fortalecerlos en todo lo que emprendan y en todo lo que hagan. Los bendecimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Ha sido un placer compartir esta palabra con ustedes. Quería recordarles que mañana jueves tenemos a las 6 de la tarde una actividad para los niños a través de Zoom. Así que si tienes niños y quieres conectarlos, nos llamas o nos dejas saber y te podremos dar la información. Mañana jueves también tenemos oración a través de Zoom a las 7 de la noche. Así que los invitamos, los que son de casa, de aquí de Favor Day. Esperamos que se conecten también para que puedan estar en esta actividad presenciando a través virtualmente hablando. El día viernes los teenagers, también con Roberto y Rebeca, a las 7 de la noche,
para esa conexión que tendrán ellos. Y el día sábado, escuchen, el día sábado a todas las parejas los invitamos a las 5 de la tarde. No se lo pueden perder, recuerden, no se lo pueden perder porque van a escuchar algo que estoy seguro que en todas las reuniones o en todas las actividades de pareja que han presenciado, escuchado, asistido, no han escuchado lo que van a escuchar el día sábado. Así que los invito, está el link aquí en Facebook, así que pueden conectarse a las 5 de la tarde y vamos a tener esa reunión y van a recibir una información muy, muy, muy especial para que pueda ser de bendición para ustedes y cómo otras personas también trabajan y enfrentan la vida, matrimonios, parejas que están por muchísimos años haciendo lo que están haciendo y quiero que no se lo pierdan este sábado porque se lo van a lamentar. Así que recuerden, este sábado a las 5 de la tarde, la reunión no va a ser en Facebook, pero lo vamos a hacer a través de Zoom, pero el link y todo estará en el Facebook, así que se podrán conectar y ahí estará toda la información. Y el domingo a las 4 de la tarde un extraordinario servicio aquí en la ciudad de Long Beach, así que si vives cerca de Long Beach te esperamos, tenemos las reuniones presenciales dentro del auditorio y es un momento que pasamos extraordinario en su presencia y este domingo será un servicio glorioso para que podamos adorarlo a Él, bendecir el nombre de Él y estar conectados en todo lo que Él quiere que hagamos y sobre todas las cosas recuerden, servirlo a Él porque ese es nuestro plan y nuestro propósito aquí en la tierra. Los bendigo, los amamos y nos vemos en la próxima cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Que Dios los acompañe en todo y que esté con ustedes. Que tengan una noche extraordinaria, un día y que Dios los bendiga en todo lo que emprendan.